Hola, hola. Bueno, bienvenidos y buenos días a todos. Gracias por tomar el tiempo del sábado en la mañana para estar acá con nosotros. Hoy el propósito de nuestra webinario es realmente proveer contenido, educación, información para primeros compradores en este mercado que tenemos ahora corrientemente en el 2025. También tengo el gusto de compartir como invitado a Walter Montano, agente inmobiliario en el estado de Georgia y la Florida, y va a estar compartiendo con nosotros información sobre el proceso de compra de la casa de la parte del agente inmobiliario. Y con eso también quiero dejar saber que vamos a estar ofreciendo un update del mercado, algunas de las noticias recientes, programas de financiación para primeros compradores, programas de asistencia que existen para primeros compradores, cómo buscar la propiedad correcta, y vamos a estar dando algunos ejemplos reales recientes de transacciones que hemos hecho entre yo y Walter, en este caso, de algunos ejemplos de otras opciones de propiedad para comprar. Muchas gracias a todos por estar acá con nosotros y sin más. Para los que no me conocen, eh, soy Tony Valdés. Llevo más de 20 años en la industria bancaria, financiera y de préstamos hipotecarios. Trabajé inicialmente en mi carrera como banquero. A los 18 años tuve más de 24 años en mi carrera como prestamista comercial, prestamista residencial, y también he sido inversionista también. Eso es un poquitico sobre mí. Hoy planeo encontrar y pasar esta información para ustedes que los pueda ayudar, estén donde estés. Tenemos personas acá de Georgia, de la Florida, de otros estados en este webinario hoy. A medida que vamos progresando, voy a compartir un poquito sobre el estado de ese. Quiero también introducir y darle la palabra a Walter para que se presente y que Walter, si puedes hablar un poquitico sobre ti para los que no te conocen todavía. Hola Tony. Hola a todos. Sí, mi nombre es Walter Montano, yo vivo en Georgia desde el año 1995. Empecé con un negocio, bueno, aún tengo un negocio de lo que es pisos en nueva construcción. Desde el año 97 empecé a invertir en bienes raíces. Luego, a 2018 más o menos, empecé a hacer lo que es fix and flips, a reparar casas, comprar casas que no se encuentran muy bien, repararlas, venderlas. Me vi la necesidad de obtener mi licencia de bienes raíces. Bueno, y así es como ahora me encuentro en este mercado y me he topado con la bendición, se puede decir, de que ahora puedo ayudar a personas a transmitirles un poco el conocimiento de lo que yo he adquirido haciendo bienes raíces o construcción o fix and flips. Y bueno, aquí nos encontramos y espero poderles ayudar en lo que sea necesario. Perfecto, Bueno, muchas gracias, Walter. Y es importante empezar este webinario hoy dándoles algunas informaciones en tiempo real sobre lo que está pasando en el mercado para darle contexto a ustedes que están pensando comprar propiedad o quizás tengan un familiar o un amigo que quieran comprar propiedad por primera vez. Y es importante entender en el mercado donde estamos ahora en este momento y las oportunidades que pueda presentar, pero también estar consciente de algunos cambios estructurales que están sucediendo políticamente, migratoriamente y económicamente. Entonces, con ese contexto, quiero tomar 2 minuticos para hablar sobre algunas de las informaciones que han salido recientemente en los últimos días en el mercado. Y una de ellas es un programa que se utiliza mucho para primeros compradores en Estados Unidos, que se llama el FHA. Es un programa federal donde el departamento del HUD normalmente provee asistencia para primeros compradores, donde subsidia en cierta manera a esos primeros compradores que quizás no calificarían de otra manera. Por ejemplo, ese programa de FHA normalmente te requiere un mínimo de puntaje de crédito de 580 o menos en algunos casos, dependiendo del programa, comparado con un programa convencional, un préstamo tradicional convencional, empezaría en 620. Eso es uno de los beneficios del FHA. El FHA también, por ser un programa subsidiado por el gobierno, también te permite utilizar un porcentaje más alto
de tus ingresos para la calificación del préstamo hipotecario para primeros compradores. ¿Qué quiere decir eso? Que si, un ejemplo, si el programa convencional te permite utilizar, vamos a decir, 38% a 40% de tus ingresos máximo para poder calificar para un préstamo hipotecario, el préstamo de FHA en algunos casos te permite hasta el 50% o más, dependiendo del programa, la localización y la propiedad y cada persona del escenario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un programa que ayuda a impulsar a primeros compradores en los Estados Unidos y ha sido muy utilizado normalmente. ¿Cuál es el cambio importante en este programa? Bueno, que si usted no es ciudadano americano o residente permanente en Estados Unidos, anteriormente, si tenías un estatus con una visa, un programa temporal como el TPS, o está quizás en un programa de asilo temporal en lo que se le procesa su residencia o su estatus permanente, este programa permitía a muchas de esas personas comprar casa en los Estados Unidos con los mismos beneficios que recibiría un residente permanente o un ciudadano americano. ¿Qué pasó esta semana? Que eso lo eliminaron, literal. De momento lo eliminaron y hasta en mayo va a estar ese programa solamente. Ya después de ahí no va a ser elegible las personas que no sean residentes o ciudadanos de los Estados Unidos. So, si usted, aunque esté en un estatus temporal legal, y siempre consulte con un abogado de inmigración para los temas legales de inmigración, pero para la parte de financiación sí le puedo decir confidentemente que desgraciadamente a partir de mayo no sería elegible si usted no tiene un estatus de permanencia de residencia en Estados Unidos o es ciudadano americano. Ahora, eso no quiere decir, ¿ok?, que no pueda comprar como primer comprador en Estados Unidos todavía. Eso es solamente un programa que existe para primeros compradores calificar para un préstamo hipotecario en Estados Unidos. Hay otras opciones, hay otras alternativas que las voy a estar hablando acá hoy también junto con Walter en el webinario, para que usted también aprenda las otras opciones que tiene. Y no son opciones relativamente malas tampoco, son muy buenas opciones. Es simplemente que normalmente, tradicionalmente, el mercado eh, ¿cómo decir? Relied, ha usado ese programa de FHA mucho, especialmente los prestamistas lo han empujado mucho en el mercado. Yo no soy una persona que realmente empuja mucho FHA, a no ser que tenga sentido para la persona, porque también tiene un costo mucho más alto que un préstamo convencional. Pero así todo, si usted no es residente de Estados Unidos o no es ciudadano, quería dejar saber esto porque fue la noticia más grande de esta semana, darle un poquito de claridad y obviamente vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final donde le puedo aclarar más y va a tener usted también más contexto durante la presentación. Pero la respuesta es que sí hay opciones para personas que quieran comprar por primera vez en Estados Unidos si no tienes estatus permanente todavía, pero si tienes permiso de trabajo, tienes un trabajo full time, o trabajas por tu cuenta propia, sí hay opciones para financiamiento y las voy a conversar un poquitico más sobre esto. Segundo, quería mencionar y recalcar que el crecimiento de patrimonio neto en Estados Unidos para personas que han comprado su casa está a un récord. Es decir, la mayoría de las personas que han comprado en los últimos 10 años por primera vez tienen ahora, por ejemplo, un equity en sus casas de más de 35 trillones de dólares. ¿Ok? Es decir, eso demuestra que comprar su casa sí le da un retorno de riqueza para usted y para su familia y que sigue siendo una buena opción y la mejor opción en muchos casos para crearse un patrimonio para usted, para su familia. ¿Por qué menciono esto? Porque las economías van en ciclos. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir? Que muchas personas dicen, bueno, el mercado puede estar cambiando, hay restricciones, hay cambios migratorios, hay cambios económicos, hay recesiones que pueden venir en el futuro. Sí, todo eso es real, pero una de las mejores inversiones que todavía existe históricamente es la inversión en propiedad raíz, sea su primera casa o sea una propiedad de inversión. Vamos a hablar un poquitico sobre eso hoy y hablar sobre dónde están las oportunidades en este mercado. Porque en este momento, comparado a hace 2 años o 3 años saliendo de la pandemia,
no había casi inventario, había mucha más demanda que inventario por la razón que salimos de la pandemia. Era muy difícil obtener una propiedad y Walter va a hablar sobre eso en un momentico, pero hoy en día el mercado está más balanceado. ¿Qué quiere decir? Que hay más inventario disponible, que usted puede escoger una mejor propiedad que le funcione para usted y para su familia. Y en muchos casos, dependiendo del área donde usted esté localizado en los Estados Unidos, el mercado se ha convertido en un mercado del comprador. Y eso le da una más oportunidad a usted de negociación con agentes como Walter para poner ofertas en esas propiedades. Tiene más opciones para inventario y eso que hace que da más oportunidades a usted de no solamente comprar la casa más cercana a lo que usted busca o necesita, pero también una mejor inversión. Eh, so, quiero empezar un poquitico para que usted conozca el proceso de compra de la vivienda y los procesos a seguir durante ese proceso, ¿no? De buscar la propiedad correcta, la localización correcta. Y es importante recargar que comprar sigue siendo el mejor beneficio comparado con rentar. Y lo va a seguir siendo porque las rentas no están bajando, las rentas siguen subiendo y puede que los precios de las propiedades en diferentes áreas de Estados Unidos se balanceen y lleguen a un equilibrio donde están llegando ahora en este momento. Pero si usted mira, las rentas no bajan. ¿Qué quiere decir? Que el costo-beneficio de comprar en Estados Unidos versus rentar existe todavía más que nunca. A medida que vamos avanzando, vamos a estar hablando sobre qué requisitos para comprar, qué documentos necesitas para calificar para el préstamo hipotecario, qué tipo de crédito, cuáles son los requerimientos, algunos tipos de diferentes de hipotecas, de productos de hipotecas, de préstamos hipotecarios que vamos a hablar hoy y también las diferencias tasas de interés en cada uno al otro. Um, bueno, primario, vamos a hablar sobre las expectativas que tenemos como primer comprador, ¿no? Y una de las cosas más importantes para hacer como primer comprador es la preparación. Tenemos que tener un presupuesto, una planificación financiera, tener un tiempo en contexto de cuando usted quiera comprar, esté listo ahora, en 3 meses, 6 meses, 12 meses, 2 años dependiendo cuál sea. ¿Y qué factores a considerar basado en la localización, la ubicación de usted? Cada mercado en Estados Unidos, cada ciudad, cada área metropolitana puede ser diferente. Y puede presentarse también buenas oportunidades para primeros compradores, para algunos programas de subsidio o de ayuda para entrada inicial o para gastos de cierre que voy a estar cubriendo acá. Todos esos factores son muy claves para considerar el tipo de propiedad y obviamente el valor de la reventa si usted planea quedarse por poco tiempo o corto plazo en esa propiedad. Es también importante saber las ventajas de un primer comprador, como acabo de mencionar, en temas de los programas que existen de asistencia para subsidios, para tasas de interés preferenciales, excepciones fiscales que existen en algunas de sus áreas, que puede chequear con su ciudad, con su condado, con su estado, que ofrecen excepciones para fiscales que les reduce los taxes como el Homestead Exception, que existe en casi la mayoría de las ciudades o los condados, pero varía dependiendo su localización y puede ser un programa diferente. Pero puedes tener excepciones que te ayudan a reducir tus impuestos y tus taxes de propiedad, dependiendo otra vez en la localización donde usted vive y donde está localizado y el tipo de propiedad que usted compre. También hacer un análisis comparativo, ¿no? Si usted está en este momento rentando, puedes hablar con una persona como yo o con Walter para hacer un análisis de costos basado en lo que usted está rentando ahora, lo que está pagando y lo que te quedarías por pagar para una propiedad nueva. Y también empezar a hacer una estrategia de precalificación basada en su situación, dependiendo de sus ingresos, dependiendo de sus gastos y tomando todo eso en consideración. Pero sigue siendo factible.
Acá quiero pasar un momentico y compartir esto con Walter, porque esto es súper, súper importante. Una de las cosas más importantes para usted entender sobre el proceso de primer comprador o primera compradora. ¿Ok? Que incluye el proceso de principio a fin. Y esto es un análisis, contexto general, que le va a guiar a usted durante el proceso de preaprobación, búsqueda de propiedad, hasta llegar al cierre donde tenga usted las llaves en la mano. Y vamos a empezar con el proceso número uno, que sería la preaprobación. ¿Qué significa la preaprobación? Bueno, la preaprobación quiere decir que basado en algunos criterios de cada persona, cada situación, vamos a colectarle a usted alguna información básica sobre su perfil crediticio, sus ingresos, qué tipo de empleo tiene, si es un empleo eh, fijo W2, que le estén pagando cada semana o cada 2 semanas con todas las deducciones, o si usted es empleado propio o tiene su propia compañía. Esos son algunos de los pasos claves de la preaprobación de colección inicial. Cuando recibamos esta información, vamos a buscarle la mejor hipoteca a su situación basado en también cuántos fondos usted provee o tiene disponible o ahorrado para la compra de su propiedad. Y basado en eso le vamos a hacer un análisis y una preaprobación. Y le vamos a dar de una a dos o tres o más opciones dependiendo su criterio de puntaje de crédito, dependiendo sus ingresos, dependiendo cuánto dinero usted tiene ahorrado para dar de entrada inicial, por ejemplo, o gastos de cierre. Y si no lo tiene, no quiere decir que no pueda comprar, es simplemente buscarle el programa de asistencia correcto para usted basado en la localización y basado en su perfil crediticio que le funcione para ayudarlo a comprar ahora y dejar de rentar. Ese sería el paso número uno. Y bueno, voy a pasarle la palabra a Walter para que explique sobre los próximos pasos en este proceso. Hola, hola a todos nuevamente. Bueno, empezaré un poquito con la noticia de la semana del FHA. Como decía Tony, muchos, bueno, yo diría que el 99% de los créditos que hemos hecho con Tony no han sido FHA, han sido préstamos convencionales. Hay buenas opciones con los préstamos convencionales. Tú puedes invertir en una segunda casa, en una casa de inversión. Yo en mi historial en bienes raíces nunca he usado un FHA, pero ¿qué es lo que quiere decir esto? Tenemos que cuidar nuestro crédito, tenemos que ser más cuidadosos con lo que hacemos, dónde invertimos nuestro dinero, cómo usamos nuestra tarjeta de crédito. Definitivamente, ah, sé que puede ser una mala noticia para muchos, pero no quiere decir que quedas incapacitado de poder comprar tu casa. Por mi experiencia, Tony tiene muy buenos programas, hemos tenido experiencias donde con préstamos convencionales, han habido ayudas de parte del lender. Hay muchas cosas que se pueden hacer para que puedas comprar tu casa. Eh, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza. Si queremos comprar nuestra primera casa, es posible, definitivamente es posible. Bueno, pasando con el proceso de compra, yo lo primero que hago como agente es hacer que la persona sea preaprobada. Muchos compradores o primeros compradores lo primero que quieren hacer es ver su propiedad. Eso es un error porque lo primero que necesitamos saber es para cuánto tú calificas, qué clase de propiedad. Después que Tony hace su trabajo y nos dice, mira Walter, mira señor comprador, esto es para lo que usted califica, esto es lo que yo voy a necesitar y podemos recibir la carta de Tony, que es una carta de precalificación. Regresando, si no tenemos esa carta de precalificación, encontramos la casa de tus sueños perfecta y probablemente tú califiques para esa casa, pero si no tenemos la carta de preaprobación, no nos van a tomar en serio. Nadie va a tomar una oferta en serio que no tiene esa carta del señor Tony Valdés diciendo, sí, esta persona está calificada para comprar esta propiedad. Lo segundo que hago, ya cuando tenemos esa carta, es entender tus necesidades. ¿Qué es lo que tú necesitas? Cuando yo compré mi primera casa, sinceramente, lo único que yo sabía es que quería una casa. Y creo que a la mayoría nos pasa con nuestra primera casa. Ahora,
con mi experiencia trato de entender cuáles son tus necesidades de escuelas para tus hijos, tus necesidades de trabajo, dónde trabajas, qué es lo que estás buscando. Entonces, eso es importante cuando nosotros queremos comprar nuestra primera propiedad, es entender qué es lo que qué van a ser nuestras necesidades como las necesidades de nuestra familia. Hay muchas personas que probablemente estén de acuerdo con una propiedad de dos recámaras, pero quieren vivir cerca del downtown porque no quieren estar en tráfico. Habemos otros como yo, queremos vivir fuera de la ciudad porque tenemos hijos. Entonces, entendamos nuestras necesidades. Después de eso, cuando encontramos la casa, empezamos a negociar la casa. Como Tony lo dice, siento que en la ciudad, en Georgia, estamos en un punto donde los compradores tienen ventaja. Y razón, tenemos un poco de inventario. Las casas se están sosteniendo aproximadamente 60 días en el mercado. En las últimas transacciones que hemos hecho con Tony, la mayoría hemos podido obtener ayudas para gastos de cierre. Creo que hasta el vendedor lo está esperando, pero hay que saber negociar. Cuando ya entramos a esa casa bajo contrato, volvemos a contactar con Tony. Tony sigue, empieza a ponerle más tiempo para que estemos listos, porque ahora ya tenemos una fecha en la que vamos a estar haciendo ese cierre. Luego, de mi lado, empezamos a hacer, tenemos tiempos para hacer inspección, tiempos para hacer el appraisal. Tenemos que hacer esta inspección en menos de 7 días normalmente. Nos aseguramos de estar ahí, nos aseguramos que todas esas necesidades de las casas puedan ser, el comprador pueda tener la ayuda necesaria para poderlas cubrir y para que tú tengas una casa y no tengamos sorpresas. Una de mis recomendaciones o número uno es nunca dejes de hacer una inspección en una propiedad que tú quieres comprar y de esa manera nos evitamos tener sorpresas. Lo segundo, bueno, nos seguimos en comunicación con Tony, ahora nos volvemos una familia, el comprador, Tony, yo, y tenemos que estar en una completa comunicación. Tony hace el appraisal, que también tenemos un tiempo para hacerlo. Necesitamos estar seguros que esta casa, el valor de esta casa es más o al menos lo que hemos ofrecido por esta casa. Si es menos, entramos a otro punto que podemos negociar, renegociar los precios de la casa. Entonces, por eso es de prioridad de que la persona que les ayude, el agente de bienes raíces que les ayude, el lender que les ayude, tome estas fechas muy en serio para que ustedes tengan la oportunidad de hacer una renegociación o puedan recuperar su dinero de depósito. Me salté esa parte. Cuando nosotros entramos en contrato, normalmente es el 1% del precio de la casa que se pone un depósito, que quiere decir que ustedes están serios en la compra de esta propiedad. Ahora, si tenemos detalles como las reparaciones, la casa necesita muchas reparaciones y el vendedor dice, señor comprador, yo no le voy a reparar eso. Ustedes pueden tener ese depósito para atrás sin ningún problema. Tony manda a hacer el appraisal, el evalúo de la casa y no llega donde tiene que llegar o no es por más o no es por el precio que se está pagando, ustedes también pueden tienen la oportunidad de recuperar su depósito. Es muy importante, recuerden, si otra persona les está ayudando, que mantengamos esas fechas en mente, que todo eso está en el contrato. Y vemos tantas letras en un contrato que a veces no nos enfocamos en esa parte, pero es importante que su agente de bienes raíces les ayude con eso, para que ustedes puedan recuperar su depósito si las cosas no están marchando como deben marchar, o puedan renegociar. Tienen dos oportunidades para renegociar con las reparaciones y con el appraisal. Eh, cuando empezamos cuando ya pasamos esa etapa, ahora ya empezamos lo del título, nos aseguramos que los abogados, normalmente ellos lo hacen porque los abogados trabajan para el prestamista, se aseguran que esos títulos estén limpios y bueno, la parte 6 yo creo que es cuando llegamos al cierre, es la parte más feliz. Es así, Tony.
Así mismo es, así Algo, mismo es. algo en lo que me puedas complementar ahí, Tony, que tal vez Sí, no, 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 bien, muy bien dicho y me encanta que estás acá y que estés aquí hoy compartiendo esas experiencias porque eso es realmente lo que hace la diferencia entre un proceso de compra, ganador y uno que es a veces estresante, ¿no? Y todos dicen comprar una propiedad, pero no te explican muy bien el proceso y todo lo que lleva. Entonces, para mí, y como sé que para ti también, teniendo el placer de trabajar contigo con muchos clientes, sé que la preparación y la atención al detalle es súper importante. Y eso hace la diferencia. Yo siempre digo, en mi tip número uno para compradores, inversionistas, cualquier tipo de financiación que usted vaya a hacer, es la preparación. ¿Ok? Y mientras más preparado y usted entienda el proceso de la compra de la casa, no solamente le va a tener un proceso menos estresante, pero le va a ahorrar dinero, le va a ahorrar tiempo y en muchos casos miles de dólares. Porque si usted está bien preparado, conoce su situación específica y ya sabe las mejores opciones de financiación, usted va a ir a poder poner ofertas en el mercado con agentes como Walter, mucho más sólidas, sabiendo ya qué poder de negociación tienes, qué poder de calificación tienes y entendiendo el proceso mejor. Eso le va a facilitar a usted y a su agente poder representarlo de una mejor manera que va a resultar en un cierre eh, eh, bueno, eficiente, con las mejores opciones para usted para financiación. Si usted entra en el proceso de compra de casa y está apurándose o haciéndolo rush, normalmente eso, típicamente en mi experiencia, le va a costar a usted. Le va a costar a usted en no poder encontrar la mejor casa posible, no poder tener los mejores términos de financiamiento posible, que le va a costar a usted miles de dólares en el tiempo que va a tener esa hipoteca. Entonces, para mí, por eso es que ese tip es tan importante y trabajo con agentes como Walter porque son enfocados en el detalle y en representarlos correctamente en el proceso de negociación para que usted llegue al cierre y esté contento con su transacción. Sí, no, tienes razón, Tony. Una parte que no mencioné que es muy importante. Cuando encontramos esa propiedad, la, la pregunta número uno del comprador es ¿cuánto vamos a ofrecer? ¿Ok? A Ujú. veces podemos tener una idea o el comprador dice, yo quiero dar esto por esta casa, quiero este número en específico, pero en realidad hay análisis que son los que tenemos que hacer los agentes para poder ayudar a nuestros compradores y decir, mira, el precio correcto es este. Tú puedes estar tal vez enamorado de la casa y dispuesto a pagar el número total que están pidiendo, Sí, pero lo importante es saber qué es lo que ha pasado en esa área por los últimos 6 meses. Eso tiene que ser constante. Probablemente lo que pase en un mes va a cambiar mucho los precios de esa área. Entonces, claro. para poder hacer una oferta, por favor, que les muestren los comparativos de qué es lo que está pasando en esa área y eso nos va a dar una mejor idea y una mejor Sí, base de negociación. Me ha sí, pasado que a veces hay otros agentes, el agente del vendedor me dice, pero ¿de dónde sacaste ese número? ¿Por qué ustedes están ofreciendo este número? ¿De dónde lo sacaste? Y he tenido la oportunidad de compartirles a ellos, decirles, mira, esto es lo que ha pasado en esta área, porque probablemente el número que ellos estén pidiendo, el precio que estén pidiendo también lo sacaron de la nada, lo sacaron del sentimiento del vendedor, de que ha sido exacto. su casa donde se crecieron sus hijos, pero eso no tiene valor. Lo importante es qué es lo que está pasando en la área. Como cuando ustedes quieren vender, cuando quieren comprar, eso es la clave número uno para saber en cómo se está moviendo el área donde están comprando. No, no, perfecto. Y gracias por añadir eso. Y quiero terminar con decir algo súper, súper importante con algunas de las cosas que Walter ha mencionado y que yo he mencionado, que no debe de pasar por desaparecido, desaparecido, creo. Eh, Desapercibido, desapercibido. Ese cuando lo en las mezclas en manos. inglés. ¿Sí? Exacto, más que en inglés. Pero es súper importante para primeros compradores. Por eso es que primero se hace la preaprobación y hay una diferencia entre una precualificación a una preaprobación. La precualificación es solo
se le pide algunas informaciones básicas y se le chequea la documentación, pero no se le manda al lender o al banco para realmente calificar o preaprobar. ¿Ok? Es muy importante saber la diferencia. Y está la preaprobación. ¿Qué es la preaprobación? Sí se colecta toda la información de los ingresos, se chequea el crédito, aunque sea un soft pull que no le baje el puntaje, pero se le chequea cuál es su puntaje real hoy. ¿Ok? Y se le colecta toda la información de los ingresos, aparte del crédito, también se puede verificar la información del empleo. Es una preaprobación un poco más profunda y esa información se le manda al banco y al lender para ver si realmente usted puede precalificar, preaprobar, perdón, preaprobarse para un préstamo hipotecario. ¿Qué quiere decir? Que si el lender nos dice sí, basado en esta información básica que usted nos ha mandado hoy, nosotros le podemos dar un préstamo de hasta tanto y esa es la carta de preaprobación. Eso es una diferencia. Si usted está mandando la documentación a un lender o a una persona y en una hora le dice, no, sí, tú puedes calificar para $500,000 en una compra en Miami, en Atlanta, en donde sea, realmente eso no es una preaprobación. Una preaprobación mínimo toma 24 a 48 horas, en algunos casos 72 horas. ¿Por qué? Porque se colecta toda la documentación, se le manda al banco, se le hace la preaprobación y ahí usted sabe realmente, sólidamente, que tienes una aprobación hasta eso. Claro, ¿qué va faltando acá? Va faltando la propiedad. Ya después que usted encuentra la propiedad, empieza el proceso final de la tasación de la propiedad, cuántos taxes usted va pagando por esa propiedad, cuánto es el seguro, y todo eso se le va a ir combinando en el proceso de aprobación final para el préstamo hipotecario. Pero es muy importante que usted sepa esa diferencia. Y eso es lo que nosotros nos enfocamos acá. Si tenemos tiempo, por eso la preparación es muy importante, es siempre, siempre muy importante hacer la preaprobación, no la precalificación. Y eso es lo que yo me enfoco más. Otra cosita que también para primeros compradores es súper importante. El proceso de negociación de su casa con un agente como Walter, ¿ok? O la gente que usted esté trabajando, depende de la localización de usted. Es súper importante también para el proceso de la hipoteca, porque si usted es un primer comprador que necesita asistencia inicial o necesita asistencia para los gastos de cierre, esa conversación se tiene que tener internamente entre yo, el prestamista, y el agente Walter o su agente inmediatamente para saber exactamente qué tipo de negociación el agente tiene que tener para conseguirle a usted ese dinero extra o que venga del vendedor o que venga del banco, del lender, si tenemos un programa que calificamos para asistencia inicial, que sí los tengo y voy a estar hablando de eso ahora en un momentico. Pero eso es súper importante en el proceso de la negociación, porque no es solamente reducir el precio de la casa, porque si usted está corto $5,000 para los gastos de cierre, o va a salir del vendedor o va a salir del lender, pero eso tenemos que buscar la opción desde el principio, antes de que usted empiece el proceso de negociación. Pero bueno, vamos a pasarnos ya hablamos un poquitico sobre el proceso de la aprobación ya, eso no me voy a pasar mucho tiempo acá, pero básicamente eso le demuestra a los vendedores que usted es un vendedor o una vendedora, compradora sólida, seria, y cuando estén comparando ofertas para las propiedades, usted tiene un mejor posibilidad de obtener ese contrato, esa propiedad, si usted está ya preaprobado comparado a una persona que solamente la han precalificado o ni siquiera tiene una precalificación. Entonces eso va a ser la diferencia usted de poder conseguir esa propiedad. ¿Cómo encontrar un asesor financiero? Bueno, usted obviamente tiene la opción de trabajar con cualquier asesor de prestamista que usted desee. Si soy yo el afortunado, pues ya le hablé un momentico el proceso que yo sigo normalmente, y es súper importante siempre, no solamente que sepa dos cosas. Primero, la persona tiene que ser licenciada, ¿ok? No puede ser un intermediario, no, tiene que ser licenciada. Nunca ningún prestamista que esté licenciado le va a pedir a usted dinero por adelantado. Nunca, nunca, hasta más. Eso es ilegal y pueden perder la licencia si son licenciados en cualquier estado de los Estados Unidos. Hay algunas cositas que yo siempre menciono porque he escuchado muchas historias, desgraciadamente, en nuestra comunidad, donde le piden $500, $1,000 para hacerle la preaprobación, la precalificación. Eso es ilegal. Nunca, nunca dé usted dinero por adelantado para
para hacer la precalificación o para la compra de la casa, a no ser que ya usted esté bajo contrato, como mencionó Walter anteriormente. Entonces sí se le da un depósito al abogado o a la compañía de título que le va a aguantar ese depósito hasta que usted haga la inspección de la propiedad. Ok, bueno, vamos a hablar ahora sobre el tema de los préstamos hipotecarios y las opciones que existen. Hablamos un poquitico anteriormente sobre la noticia de la semana, que es sobre FHA para personas no permanentes residentes en Estados Unidos que no son ciudadanos tampoco. ¿Ok? Pero, ¿qué opciones existen para todos? Bueno, existe la opción de préstamo convencional. Préstamo convencional, usted puede como primer comprador o primer compradora comprar con solamente 3% de entrada inicial. Requiere normalmente un crédito más alto que un FHA, que es que mínimo 620. Se puede utilizar para primera residencia, segunda residencia o propiedades de inversión. Y en este caso tenemos la dicha de tener a Walter acá como invitado especial, como agente inmobiliario, y él se enfoca mucho en primeros compradores que también quieren invertir a la misma vez. Y vamos a estar mostrando algunos ejemplos recientes que hemos hecho, donde como primer comprador o primer comprador, usted también puede comprarse una propiedad de inversión con tan solo 3% de entradas. Entonces, este es el préstamo convencional. Requiere normalmente un puntaje de crédito mínimo de 620. Ingresos pueden ser utilizados entre un 40 a un 48%, dependiendo del programa y de su localización de sus ingresos. Y lo bueno del préstamo convencional es que normalmente vas a pagar un mortgage insurance más bajo. ¿Qué es el mortgage insurance? Es un seguro adicional que usted le va a pagar al banco o al lender que le está haciendo la hipoteca en caso de que usted pierda su trabajo, deje de pagar su casa porque no pueda pagarlo, ese seguro le paga el banco lo que usted debe. Entonces, es como un seguro adicional cuando usted debe más del 80% del valor de la propiedad. En el futuro, cuando usted compre o si usted pone mínimo 20% de entrada en su propiedad, pues ese seguro no es requerido ya. Y se puede ahorrar ese dinero mensualmente en su mensualidad. El préstamo FHA, hemos hablado anteriormente un poquitico mucho sobre eso hoy, so no voy a pasar mucho tiempo acá, pero en términos generales, puedes comprar como primer comprador o primera compradora por un 3.5% de entrada inicial. Requiere un crédito de 580 típicamente para arriba, en algunos casos podemos hacerlo menos de 580 también. Y como es un programa subsidiado por el gobierno federal y por el departamento de HUD, te permite esa flexibilidad para la calificación para primeros compradores que quizás no calificarían para un préstamo convencional. ¿Cuál es el beneficio del FHA? Como decía, utiliza mayor ingreso para poder calificar y un menos puntaje de crédito. También la tasa de interés es subsidiada, normalmente tienes una tasa de interés que puede ser un poquitico más bajo que la de un préstamo convencional en algunos casos. Y también le permite, al igual que el préstamo convencional, el préstamo FHA te permite comprar una propiedad hasta 4 unidades. ¿Qué quiere decir? Que no solamente puedes comprar una propiedad tradicional de 3 cuartos, 2 baños, pero también puedes comprar una propiedad que tenga 4 unidades o hasta 4 unidades. ¿Qué quiere decir? Un duplex, un triplex, un cuadruplex. Y vamos a mostrar algunos ejemplos sobre eso en un momento también, porque es algo que realmente no se conoce mucho en el mercado. Y yo siempre digo, si usted tiene la oportunidad de tener ese beneficio como primer comprador o primera compradora, trate de maximizarlo basado en sus posibilidades y basado en su estrategia lo más posible. Entonces, el préstamo convencional y el préstamo FHA te permiten comprar hasta 4 propiedades. Y la única diferencia son los requisitos de crédito, requisitos de ingresos y obviamente el subsidio que te da el gobierno en el FHA. Pero el FHA tiene una negativa, que es un préstamo que te cobran el 1.75% de fee en el momento que te hacen la hipoteca upfront. Eso es un cargo adicional que se te va a añadir en el préstamo hipotecario cuando usted cierre su propiedad. So, también el seguro mensual de la hipoteca tiene, perdimos la presentación, dame un segundito. ¿Pueden ver la presentación ahora, Walter? No, no aún. Ok, dame un segundito, sí, se me fue la screen. Ok, creo que sí. Eh, Déjame regresar acá.
Bueno, como estaba diciendo, creo que pueden ver mi pantalla ahora, ¿correcto? Sí. Perfecto. Como estaba diciendo, el préstamo FHA también tienes que pagar un préstamo, un seguro de préstamo mensualmente y la diferencia es que normalmente es más alto, es más caro que un préstamo convencional. So, vamos a decir que en un préstamo típico de $300,000 usted esté pagando $150 adicional de seguro de préstamo hipotecario mensualmente en su pago mensual para un préstamo convencional. Quizás para un FHA estuviera pagando más de $200 mensuales. Para darle un ejemplo simple. So, es un poquitico más costoso en algunas áreas, pero le permite calificar más fácil en otras áreas y puedes tener un subsidio del interés que te ayuda a bajar el pago mensual también. So, ¿cuál es la diferencia y cómo vamos a calcularlo? Basado en su situación, vamos a mirar cuál es la mejor opción y al final lo que importa es cuál es el que te va a proveer el pago mensual más bajo y que te va a ayudar a calificar. Entonces vamos manteniendo el balance entre esas dos necesidades y la estrategia de cada persona. Si va a comprar una propiedad para vivir o va a comprar una propiedad para vivir y rentar, como una propiedad de inversión para un multifamily, por ejemplo. So, hay diferentes tipos de programas y todo eso se va a ir mirando. Rapidito también voy a cubrir si usted es veterano o veterana y sirvió en el ejército militar. Tenemos préstamos de BA que son para veteranos que puede calificar con 0% de entrada inicial y también tiene muchos subsidios del gobierno para el préstamo a una tasa de interés más baja, pero el requisito que tiene que ser haber servido en el servicio militar y para ese. También préstamo USDA. Si usted está en un área rural en la Florida, en Georgia, y está comprando una propiedad en esa área, el préstamo de USDA puede ser una buena opción para usted porque también le puede financiar hasta el 100% de la propiedad y le permite no tener que traer tantos fondos a la mesa. Y eso le da más posibilidad de comprar más casa o de usted ahorrar ese dinero en su compra de su propiedad. Próximamente vamos a hablar ahora un poquitico sobre los tipos de asistencia de entrada inicial que existe en el mercado para primeros compradores. Es muy importante recalcar acá que esto va a variar significativamente dependiendo del área donde usted viva y el área donde usted va a comprar, número uno. Número dos, también depende si esos fondos, si por ejemplo existen diferentes tipos de asistencia de entrada inicial. Hay ciudades que ofrecen programas, hay condados que ofrecen programas, hay estados que ofrecen programas, por ejemplo, como el estado de la Florida, el Hometown Heroes, y en el estado de Georgia, el Georgia Dream. Ok, esos son dos programas del estado. También cada condado puede sacar su programa y cada ciudad puede sacar su programa. Aparte de eso, yo tengo programas específicos con lenders y bancos que ofrecen asistencia de entrada inicial, que no importa dónde usted viva tampoco. So, es muy importante. Siempre me preguntan, bueno, Tony, háblame cómo puedo calificar para esta asistencia de entrada inicial, para el programa, por ejemplo, de Florida Hometown Heroes. Yo le digo siempre, son muy buenos programas. ¿Ok? Y si usted tiene la posibilidad, tiene el tiempo y está preparado para hacerlo, puede empezar el programa de aplicación con ellos y esperar el proceso de aprobación. ¿Qué pasa? Que muchos de estos programas no hay dinero todo el tiempo. Ellos le hacen funding a esos programas una vez al año y realmente no duran mucho tiempo. A veces en una semana o 2 semanas se exhaustan los fondos y tienes que volver a esperar hasta el próximo año para poder calificar para esos programas del Estado o de las ciudades. Porque los fondos son muy limitados y hay cientos y miles de gentes en algunos casos esperando en lista para poder calificar. So, mi opción, propuesta para mis clientes siempre es, vamos a mirar esas opciones, si son viables, las miramos, las ejecutamos con tu agente inmobiliario y la miramos si es posible y la podemos hacer. Si ya estás aprobado para uno de esos programas, podemos incluirlo en el programa de calificación de la hipoteca sin problema ninguno. Pero si no lo estás y si tu tiempo de comprar es más reciente, quieres comprar ahora, no quieres seguir rentando, no quieres seguir esperando, tengo también programas iguales o similares, hasta en muchos casos mejores, que podemos obtener directamente del lender o del banco. ¿Qué son esos programas? Hay dos tipos de programas, uno que es repagable y uno que es no repagable. ¿Cuál es la diferencia, Tony? Bueno, la diferencia es que dependiendo sus ingresos, dependiendo su puntaje de crédito y dependiendo su estrategia, si usted va a comprar una propiedad donde se va a quedar vivir 3, 5, 7 años o más,
o si usted va a comprar hoy, pero realmente va a mudarse o a vender en 2 años, lo está comprando como inversión para después volverse a comprar una casa de sus sueños más adelante. Pues entonces, todas esas cositas pueden tener en cuenta si vamos a ir a un programa repagable o no. Si usted se va a quedar en la propiedad normalmente 3 a 5 años, puede obtener un programa no repagable donde después de 3 años, 5 años, no lo tiene que repagar. Si usted va a estar en la propiedad menos de ese tiempo, se recomienda el programa repagable que va a pagar un poquito la mensualidad a 30 años de ese préstamo para la entrada inicial o los gastos de cierre y usted lo puede pagar en el momento de la venta de la propiedad más adelante. Pero también tengo un programa no repagable que no lo tienes que pagar, simplemente tienes que quedarte en la propiedad 6 meses. Y en el momento del cierre te dan el bono. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la tasa de interés. En los programas de repagables, la tasa de interés tiende a ser más baja y en los programas no repagables, obviamente la tasa de interés tiende a ser más alta. Pero en este programa de 6 meses que yo ofrezco, empiezas con una tasa de interés más alta, pero la puedes refinanciar después de 6 meses y te quedas ya con ese beneficio del bono que te dieron con la asistencia inicial. Eso puede ser una opción viable. Estos programas cambian constantemente, hay que estar mirando en el mercado qué opción hay, dependiendo también su situación, su estrategia, su localización y su perfil crediticio también. Eh, pero como acabo de decir, algunos beneficios de estos programas son que puedes hacerlo con solamente 3%, 3.5% de entrada inicial. Y estos programas no solamente te pueden ayudar con el pago inicial, también te pueden ayudar con los gastos de cierre, aparte de lo que, por ejemplo, un agente como Walter te puede negociar de gastos de cierre posiblemente con un vendedor. Normalmente un préstamo de $300,000, si te están dando 3.5% de entrada, sería un bono básicamente de $10,000, $10,500 que usted no tiene que pagar de su bolsillo. Eso le ayuda tremendamente a hacerle la diferencia entre rentar y comprar sin tener que traer dinero a la mesa en muchos casos. Siempre va a tener algunos gastos de cierre que tiene que usted pagar de sus propios fondos, pero sería muy mínimo porque ya el pago inicial, que es la parte más grande, se le puede asistir con eso. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, en el caso de una propiedad de $400,000 ya son $14,000. Mientras más alto el precio de compra que usted pueda calificar basado con sus ingresos, obviamente el beneficio va a ser más alto. ¿Qué son los requisitos? Bueno, tiene que ser primer comprador. Normalmente requieren un puntaje de crédito de 640 para arriba. Calificar con los ingresos para la asistencia inicial. Si usted trabaja por su cuenta, también puedes calificar, simplemente que tienes que tener los ingresos demostrables por los últimos 2 años. Esas son algunas de las cositas para este tipo de programa. Es un programa muy popular que yo utilizo para primeros compradores que están en una situación donde a lo mejor necesitan un poquitico de asistencia para el cierre, para la entrada inicial o para los gastos de cierre. ¿Qué otras opciones rapiditos existen? Bueno, existen los programas de financiamiento convencionales, tradicionales y no convencionales. Si usted es un primer comprador, una primera compradora y tiene, por ejemplo, trabajo independiente como contratista, 1099, y no puedes demostrar tus ingresos normalmente como una persona, un trabajo tradicional lo tiene, tenemos opciones, por ejemplo, como estados de cuenta bancario, donde usted puede utilizar los 12 meses de estado de cuenta bancario o 24 meses para la calificación del préstamo sin tener que demostrar sus ingresos o su income tax o su tax return. Es un beneficio muy grande. Yo lo utilizo mucho para muchos compradores y puedes comprar tu primera casa con solamente 10% de entrada. Es un programa que yo utilizo mucho, especialmente para personas que son dueños de negocio o contratistas independientes. En muchos casos también, porque si no demuestra suficientes ingresos, y es dueño de negocio o contratista independiente, te puede ayudar. También, si usted está comprando una propiedad, sea primaria o de inversión, también podemos mirar el programa de DSCR, donde podemos mirar la renta que la propiedad produce. Por ejemplo, en multifamily, podemos utilizar la segunda, tercera o cuarta unidad en el caso de un cuadruplo. Si es un duple, la segunda unidad, esa renta que esa propiedad recibe de ingresos mensualmente, te la podemos incluir para la calificación de tu hipoteca, aparte de tu ingreso individual. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Y bueno, si ya usted tiene una propiedad que compró quizás de inversión o primaria hace un tiempo, ya la tiene paga o tiene equity en su propiedad,
y quiere comprarse una propiedad primaria ahora, también existe la opción de una línea de crédito o un HELOC, un segundo préstamo, que también podemos utilizar para las calificaciones o los estados de cuenta bancarios o los income tax o sus ingresos personales, lo que sea más factible. So, la cuestión es que tiene opciones para financiamiento y incluí esta acá específicamente para dueños de negocios que a lo mejor no por deducciones y etcétera, no muestran suficiente ganancia mensual, anualmente en sus ingresos para la calificación para un préstamo convencional tradicional. Pero ¿qué pasa? Si usted tiene que hacer sus taxes y pagar dinero al IRS para mostrar suficientes ingresos y calificar para su casa, ese dinero no lo va a recibir más de regreso. Ese dinero que usted le paga al IRS de sus impuestos, de sus ganancias, no lo va a recibir más. So, acá, si usted es dueño de negocio o si usted es dueño o dueña o trabaja independiente, aparte de ser dueño de negocio, podemos utilizar lo que se llama el profit and loss, que es decir, la ganancia y pérdida de su negocio para la calificación. Entonces, lo único que necesitaría son 12 meses de estado de cuenta de la ganancia y pérdida de un contador. Ni siquiera tiene que ser sometido al IRS para demostrarle al banco que usted vendió en su negocio $500,000 al año, tiene de ganancia $120,000. Y esa ganancia de $120,000 se va a mostrar en ese documento que solamente una página de su contador o contadora. Y eso es lo que vamos a utilizar para la calificación del préstamo. So, es súper factible. ¿Por qué? Porque no tiene usted que hacer sus taxes y pagarle al IRS 20, 30, $40,000 para poder calificar para un préstamo hipotecario. No me gusta hacer eso. Prefiero que en algunos casos, cuando tiene sentido, utilizar ese dinero como una entrada inicial a su casa y lo tiene usted en su patrimonio, en su equity de tu casa, es de usted. No tiene que pagarle al IRS miles de dólares para calificar para un préstamo tradicional. Claro, ¿cuál es el beneficio de un préstamo tradicional? Usted compraría su propiedad con menos de entrada inicial. Pero si eso te va a costar a usted 20,000, 10,000, 15,000, $30,000 que tiene que pagar al IRS, ¿por qué no utilizar ese dinero para usted en su entrada inicial? Quizás pone un poquitico más de entrada inicial, pero está en su equity y no tienes que perder ese dinero pagándoselo al IRS innecesariamente. Eso es algo que a mí me molesta mucho, que dan en la industria mucho consejo equivocado y la razón es que no hacen las preguntas correctas y no saben los otros programas que existen que se pueden beneficiar a usted. Porque no es solamente obtener el mejor interés o solamente poner el gasto inicial más bajo. Es qué le está costando a usted obtener ese préstamo. ¿Cuánto va a tener que dar de entrada? Sí, pero ¿qué le está costando a usted? Si tiene que pagarle al IRS para calificar para un préstamo hipotecario a 30 años, tiene que balancear los dos y ver si realmente le conviene a usted o no y cuál es la mejor opción. Y eso es lo que hacemos nosotros en Tony Valdez Loan, trabajando junto con el agente inmobiliario como Walter, es buscándole la mejor solución a usted, que le sea más económico, con mayor beneficio posible, basado en su situación específica. Entonces, bueno, ya una vez que usted tenga ese proceso de preaprobación, esté buscando su casa, es importante saber cotizar. Una vez que ya usted sepa lo que está buscando, ser capaz de poner ojo en el mercado. Siempre le voy a estar notificando sobre productos nuevos, opciones nuevas. Si usted está buscando programas de asistencia, nosotros te podemos mantener al tanto. Bueno, Walter, ¿puedes hablar un poquitico más? Ya sé que hemos hablado un poco sobre la oferta de negociación y de oferta, pero bueno, si quieres mencionar algo más acá antes que nos movamos adelante. Sí, no, claro, como lo mencionábamos anteriormente, para hacer una oferta tenemos que hacer un análisis de lo que ha pasado en esa área. A veces tenemos que comparar una casa que esté, cada negociación es diferente. Ok, a veces nos comentan, mira, mi amigo paga esto, sus intereses son estos, las ciudades son intereses diferentes, cada propiedad es diferente. Entonces es muy bueno analizar que a veces si usted cruza la calle, es una diferente escuela. Y aunque no lo tomemos en cuenta, eso hace que un precio sea diferente. Entonces, no porque el amigo pasando la calle pagó más o pagó menos, significa que es el precio que usted tiene que pagar.
Lo importante es hacer estos análisis para hacer la mejor oferta posible. A veces también queremos pagar mucho menos de lo que la propiedad cuesta. Probablemente hagamos esa oferta y perdamos la oportunidad de agarrar la casa que le gustaba. Por eso estas ofertas tienen que tener un análisis que lo respalde. Esa es mi recomendación número uno en esa parte. Aparte de eso, recuerden que también lo que usted paga por la casa es respaldado por el prestamista. Cuando ellos hacen este appraisal, si el banco va a prestar por esa propiedad, se va a asegurar que es el precio correcto antes de hacer este préstamo. Si nosotros ponemos una oferta que es muy alta, probablemente el banco diga, no, esta casa no vale lo que usted está pagando, vale menos de eso. Entonces, Sí, todas estas cosas tienen que tener, como mencionaba, un respaldo de un análisis de mercado. Eh, los bienes raíces tienden a cambiar porque en este momento hay muchas personas que piensan que no es un buen momento para comprar porque tenemos los intereses un poco más altos de lo que los solíamos tener. Pero en este momento tenemos una oportunidad para negociar los precios de la casa, para negociar, como mencionó Tony, una ayuda para gastos de cierre, una ayuda para las personas que están más dispuestas a hacer las reparaciones necesarias de estas casas. Hemos estado hemos estado en momentos donde el vendedor tiene la oportunidad de decir, vendo la casa como está, la toma o la deja prácticamente, y hemos estado en ocasiones donde el comprador ha tenido que poner más dinero de lo que el vendedor está pidiendo para poder comprar una casa. Este es el momento de compradores. Tenemos una buena oportunidad para negociar por estas casas, para negociar para gastos de cierre, y eso definitivamente ayudará, como lo mencionaba Tony, a que traigas menos dinero de la bolsa. En el team que yo tengo con Tony, que tenemos con Tony, eso es lo que buscamos. Como él lo mencionaba, eh, muchas personas les dan la sugerencia de que paguen ciertas cantidades en impuestos para que ustedes puedan comprar su casa. Nosotros tratamos de ver la mejor opción posible y probablemente la opción de María no es la mejor opción para Ana. Eso lo tenemos que recordar siempre. Pero tengan por seguro de que nosotros vamos a hacer lo mejor posible para que lleven lo menos posible a la mesa y para que compre la casa al valor exacto. Eh, ¿Algo sí. más que puedas añadir, Tony, a No, eso? no, 100%. Es simplemente cada opción de cada persona, cada estrategia es diferente. Cada programa de financiación y cada negociación también va a ser diferente por esas razones. So, muy bien dicho, Walter. Y eso es muy importante, que como primer comprador o primera compradora, si es usted que está acá, y gracias a todos los participantes acá, veo mucha gente de diferentes localizaciones y estoy muy agradecido. Pero si algo se lleva a usted de este webinario, vamos a compartir un poquitico más información muy importante ahora próximamente, antes de las preguntas, es la preparación, la estrategia y esa conversación interna entre su equipo, que va a ser el agente inmobiliario como Walter, yo, si voy a ser su prestamista, tengo la oportunidad de hacerlo, es eso, es buscar la mejor estrategia y quizás cada estrategia, como dice Walter, no es la misma para todos. A lo mejor una persona pudo comprar a un interés muy bajo, o más bajo que usted, pero la situación crediticia, el puntaje crediticio, la situación de los ingresos de esa persona a la de usted es diferente. O usted va a poder comprar con un crédito, con una hipoteca, con una tasa de interés mucho más baja, o va a tener que dar quizás cero de entrada, o le cueste cero comprar la propiedad, o mucho menos que esa persona. Decir, pero ¿cómo lo hiciste? Bueno, la diferencia es en la asesoría, es en la estrategia y en la negociación, buscándole no solamente la casa correcta, es el préstamo correcto para esa propiedad y la financiación correcta para su situación. So, con eso me voy a mostrar rapidito para llegar a, a las preguntas. Realmente hemos cubierto mucho ya sobre esto. Walter ha hecho un trabajo excelente en el proceso de la oferta, la negociación, la inspección que se va a hacer durante el proceso
de las gestiones necesarias durante el proceso de negociación y contratación. Me voy a pasar esto. Ya hablamos sobre un poco sobre lo del cierre. Antes del cierre, obviamente, se van a completar varias cositas, incluyendo la verificación de título de la propiedad, asegurar que la propiedad que usted esté comprando, el título no tenga ningún problema en el futuro. Se va a finalizar la hipoteca con los números finales, con los gastos de cierre, basado en los taxes y el seguro que usted va a pagar. Basado en la propiedad, depende de donde usted esté comprando y la localización. Por ejemplo, los taxes que usted va a pagar en Miami va a ser completamente diferente a los taxes que usted va a pagar en Atlanta o los taxes que usted va a pagar en Miami comparado con Cape Coral, ¿sabes? Cada ciudad, cada localización tiene diferencias en eso y también puede hacer una variación en lo que es el seguro. Lo más importante, bueno, antes que entremos acá, lo más importante es la preparación, ¿no? Y ya cuando usted llegue al fin del cierre es la celebración y va a quedarse usted contento con el proceso de encontrar la propiedad que usted requería, sea para vivir o sea con opción para inversión también, que vamos a hablar a eso un momentico, y que se ahorre lo más posible y que tenga los mejores términos posibles. Y eso es nuestro trabajo. Quiero hablar un momentico, básicamente con otras opciones. Esto es, por ejemplo, una propiedad que se hizo recientemente de Fix and Flip en Georgia. Si usted no está pensando a comprar como primer comprador o primera compradora en este momento, pero sí tiene fondo y quizás quiere invertir, esto puede ser una opción que podemos mencionar después y podemos hablar independientemente, pero quería mencionarlo, ¿no? Porque todo el mundo, no, si usted está pensando a comprar por primera vez, no quiere decir que usted está comprando con la meta de vivir ahí en esa propiedad siempre. Quizás la está comprando como inversión. Y cuando nosotros pensamos en comprar por primera vez una propiedad en Estados Unidos, tenemos que ponernos dos sombreros diferentes. Tenemos que ponernos el sombrero como propietario que vas a vivir la propiedad por largo plazo o si vas a comprar la propiedad con más pesando en la opción de inversión. Es decir, voy a comprar esta propiedad para vivirla un tiempo, después venderla y comprar otra, o voy a comprar esta propiedad para vivirla, pero también que sea inversión para mí como un multifamily. Y es importante, por eso quiero visualizarles a ustedes estas opciones. Y acá tenemos solamente un minuto, Walter, pero me gustaría que hablara sobre esta propiedad que hicimos recientemente para un cliente hace menos de 2 meses que le financiamos este multifamily, que es un cuádruple. Eso si puedes tomarte ahí 30 segundos, un minutico en hablar sobre esa opción como primeros compradores para estas propiedades que hicimos. Sí, por supuesto. Este es un cuádruplex, que significa que son 4 unidades. Como Tony lo mencionó anteriormente, usted puede comprar un cuádruplex usando un 5% si usted va a vivir en una de las unidades. Cada unidad es rentada por $1,750. Eso significa de que con lo que le pagan las otras 3 personas, usted está, en muchos casos, le están pagando más del mortgage, de su pago mensual, o está muy cerca de pagárselo. Puede decir uno, o que usted tiene un pago muy bajo como propietario mensual, un pago mensual muy bajo, o probablemente esté viviendo de gratis. Y estas propiedades normalmente incrementan el precio conforme las rentas siguen subiendo. Muchas personas estarán interesadas en comprar este tipo de propiedad cuando usted haya maximizado el retorno. Así es como se invierte en estos multiunidades. Lo menciono una vez más, como Tony lo dijo, puede comprar hasta 4 unidades con un 5%. En este caso, este cliente compró esta unidad solo usando sus statements bancarios. Tony consiguió un préstamo que esta persona, este préstamo no está ni en su crédito personal. Significa que tiene su crédito abierto para poder comprar otra propiedad en el futuro o para hacer uso de su crédito. El crédito siempre fue verificado. Eso ayuda a la tasa de interés, que ese es un poquito la especialidad de Tony, pero recuerdo cómo se hizo la transacción y no está en su crédito. Se usó el crédito para tener una buena tasa de interés. Por eso es muy importante cuidar nuestro crédito, más con lo que está pasando ahora. Pero este es una de las propiedades que más recomiendo, este tipo de propiedad. Sé que son un poco más pequeñas, sé que tenemos vecinos, es como vivir en un apartamento, en un condominio, pero definitivamente la rentabilidad es muy buena.
Sí, no, Claro. y usted puede vivir, también puedes calificar para un préstamo convencional, tradicional, para comprar este tipo de propiedad, viviendo en una unidad y rentando las otras, que básicamente le paga usted el mortgage o hasta más, le puede dejar un flujo mensual. So, antes que pasemos a este otro, quiero mencionar algo sobre esto. Tengo más ejemplos, pero por el tiempo no los puedo mostrar todos, pero puede ser tan solo como un duplex. Si usted vive en Miami, en la Florida, en Atlanta, en North Carolina, en cualquier estado que estés acá hoy, realmente las opciones de compra van a variar basado en su área. ¿Ok? Hay lugares que tienen más opciones, más inventario para este tipo de propiedad. Obviamente sabemos lo obvio que es, puedes conseguir una propiedad tradicional, eso sin duda, si es para vivir o si sea para inversión. Pero es importante que usted sepa como primer comprador o primera compradora todas sus opciones y que usted, basado en la estrategia que usted quiere utilizar, si va a vivir o quiere para inversión, saber que tienes esta posibilidad y estas opciones de comprar hasta un multifamily con ese beneficio inicial como siendo primer comprador o primera compradora. Eso es súper importante. En este otro caso, esto es un testimonio de un cliente que Walter y yo hicimos recientemente, que compró un multifamily, un duplex, y quería mostrar lo que es posible. Y esto, en el caso de este cliente, es un préstamo convencional, ni siquiera fue un FHA. So, el precio de compra en esta propiedad creo que fue 320. Eh, el préstamo final terminó siendo 300,000, el interés terminó siendo 5.99. ¿Qué es lo más importante acá? Si usted ve donde dice cash to close, abajo, a la izquierda, este cliente solo tuvo que traer $7,000 a la mesa en entrada inicial y gastos de cierre en total. Y usted se pregunta cómo eso fue posible para comprar un duplex. Bueno, la razón es combinando y preparando la estrategia de primer comprador, ¿ok? Le conseguimos, en el caso de Walter, le consiguió no solamente una rebaja del precio de compra, le consiguió gastos de cierre de crédito del vendedor, más un crédito que le conseguí del banco del prestamista que utilizamos para esta transacción. El cliente solamente para comprar su propiedad en total tuvo que traer $7,000 a la mesa. So, quería mostrar este testimonio porque realmente es súper importante que usted sepa que sí es posible hacerlo. ¿Ok? En este caso es un dúplex, pero también puede ser una casa donde usted va a vivir. ¿Ok? Una casa tradicional, que sería hasta mucho más fácil en el sentido, ¿no? Porque normalmente un dúplex tiende a ser un poco más caro que una casa tradicional, dependiendo del área donde usted vive, dependiendo de las condiciones, obviamente. Pero es posible hacerlo. Esto también en combinación, eso es la estrategia, ¿no? No solamente es comprar, es también maximizar el beneficio que usted tiene como primer comprador o primera compradora al máximo. So, bueno, para no tomar más tiempo, porque ya hemos pasado un poquitico la hora, quiero dar la oportunidad a todos los participantes de hacer unas preguntas. Tomamos unos 30 segunditos. Si tienes unas preguntas, por favor, escríbelo acá en el chat y el equipo va a estar monitoreando las preguntas y que ustedes tengan. Sé que hemos cubierto mucha información, pero espero que haya sido información valiosa para ustedes, que les pueda ayudar a tomar una mejor decisión. Y obviamente estoy acá disponible junto con Walter para hacer una consulta completamente gratis, hablar sobre su situación, sea si necesita reparación de crédito, estructurar nuevo crédito, sabe cuántos fondos necesita para comprar, qué programa puedes calificar, qué te puedes beneficiar. Cuál sean las preguntas, no importa, estamos aquí para ayudarte. So, Luz, si puedes, por favor, dejarnos saber a medida que las preguntas van entrando, para mí, para Walter responder, por favor. Sí, claro, Tony. Nos pregunta María Fernández, ¿cuánto dinero necesito para el pago inicial y qué opciones existen si no tengo ahorro suficiente? Ok, bueno, excelente pregunta, María, y muchas gracias por esa pregunta, muy buena pregunta. Y hemos cubierto acá hoy en este webinario
algunos beneficios que existen para primeros compradores con asistencia inicial y para gastos de cierre. Obviamente, con mucho gusto estaría dispuesto a hacer una llamada contigo independientemente y te voy a hablar basado en dónde estás viviendo en este momento y tu situación. Pero en general, para responderte la pregunta, existen oportunidades, opciones para programas de asistencia inicial con programas de financiamiento que yo tengo, donde te puede dar hasta el 3.5% inicial de tu entrada inicial, ¿ok? Y hasta en algunos casos te puede dar 1.5% adicional para gastos de cierre. So, si usted está rentando, tienes ingresos suficientes que te permitan calificar, y eso lo vamos a verificar ya después que estemos hablando y todo, tengamos la conversación, vamos a hacer que sea califiques para 200,000, 300,000, 400,000 basados en tus ingresos, y simplemente necesitas un poquitico de ayuda para la entrada inicial o los gastos de cierre. En combinación con tu agente inmobiliario, te podemos buscar el programa de financiación que te dé esa asistencia inicial, ¿ok? Y también con tu agente te podemos ayudar a negociar, buscar una casa donde el vendedor te dé también asistencia para los gastos de cierre. En combinación, te podemos ayudar a comprar tu casa con casi 0%, bueno, 0% de entrada, pero casi cero dinero viniendo de tu bolsillo. Muy mínimo tendrías que pagar. Entonces, eso lo podemos estructurar y eso lo hago yo todos los días. Claro, cada situación de cada persona es diferente, ¿no? Asumiendo que su puntaje de crédito esté bien, que sus ingresos esté bien, que podamos calificar, si sea ahora, te hacemos la estrategia correcta y te decimos, bueno, esto es hasta cuánto usted puede calificar para comprar una propiedad, hasta tanto valor. Esto es lo que necesitaríamos para dar de entrada, que se puede buscar con un programa de financiamiento de asistencia inicial. Y esto es lo que necesitaríamos para gastos de cierre aproximadamente, porque no se va a saber 100% hasta que encontremos la propiedad y sepamos cuántos taxes seguro o si es un condominio, si va a tener costo de administración también que tenemos que incluir en el pago mensual. So, todo eso se tiene que considerar. Entonces, a considerar eso, le podemos buscar el programa correcto. Pero excelente pregunta y con mucho gusto le puedo asistir individualmente con su situación específica después. Próxima pregunta. Gracias, Tony. Nos pregunta Alejandro, ¿puedo calificar para un préstamo si soy trabajador independiente o no tengo ingresos tradicionales? La respuesta es sí. Sí puedes calificar. Depende si eres 1099 contratista independiente o si tienes tu propio negocio, estás trabajando independientemente. Hay programas que sí puedes calificar. ¿Qué va a variar? Bueno, va a variar dependiendo qué tipo de ingresos tienes, cuánto tiempo llevas trabajando, si eres empleado propio, si llevas 2 años o si acabas de empezar. Pero bueno, la opción es que no solamente tienes la opción de financiamiento tradicional, ¿ok? Que normalmente los requerimientos son un poquitico más altos. Si eres independiente, tienes que normalmente mantener 2 años haciéndolo con ingresos demostrables por los últimos 2 años. Pero también tienes opciones no tradicionales, como acabo de mencionar Walter anteriormente. Podemos utilizar tus estados de cuenta bancario. Si usted tiene un down payment o una entrada inicial que puedas dar más alta, también eso te abre muchas más opciones de financiamiento conmigo, donde no tienes que esperar para la calificación. ¿Ok? So, definitivamente hay opciones. Ya. Próxima pregunta. Ay, perdón. Nos pregunta Edith, ¿cómo funciona el proceso de compra de una casa desde la preaprobación hasta el cierre? Ok, Edith, muy buena pregunta. Hemos cubierto mucho acá en el webinario sobre eso. Quizás a lo mejor entraste un poquitico más tarde de la parte del proceso de principio a fin, pero para darte una generalización, empezaría el proceso con la preaprobación, ver hasta cuánto usted puede precalificar o preaprobarse basado en su situación específica. Cuántos ingresos usted tenga, qué puntaje de crédito tiene, y cuánto dinero usted tiene ahorrado que puede dar para entrada inicial o para gastos de cierre. Sabiendo esas tres cosas inicialmente, podemos empezar el proceso de preaprobación. Ya después que tenga el proceso de preaprobación, le damos una carta a usted donde va a utilizar con su agente inmobiliario como Walter, por ejemplo, para empezar el proceso de estrategia de búsqueda de propiedad y de negociación. Ya después que usted encuentre esa propiedad, que esté bajo contrato, empieza el proceso final de la hipoteca, donde vamos a tomar en consideración el valor de esa propiedad que usted está comprando. Le vamos a hacer una tasación de valor
y también una inspección, y también vamos a empezar el proceso final de la hipoteca, donde vamos a tomar en consideración cuántos taxes esa propiedad paga anualmente, qué seguro, si tiene administración o no tiene administración. Entonces ahí le finalizamos el análisis para ver si la calificación, la aprobación final con el prestamista o el banco en este caso. Entonces, ese sería más o menos el proceso en general, pero con mucho gusto te podemos dar una asesoría individual más adelante. Pues vamos a tener un link acá al final donde usted puede hacer una consulta conmigo o con Walter y podemos responderle cualquier pregunta que usted tenga sobre el proceso. Pero muchísimas gracias por la pregunta. Lu, próxima pregunta. Creo que vamos a tomar una o dos más por el tiempo, a no ser que tengamos muchas ahí y agradecidos con todos. Adelante. No nos preguntan, ¿cómo afecta mi puntaje de crédito a la aprobación del préstamo y qué puedo hacer para Ujú. mejorarlo lo antes posible o antes de comprar la vivienda? Perfecto. ¿Quién hizo esta pregunta? Esta nos la pregunta Laura Pérez. Ok, Laura, excelente pregunta y gracias por mencionar eso porque realmente no hemos cubierto hoy acá mucho en términos de crédito, ¿ok? Puntaje de crédito y cuán importante es. Walter ha mencionado muy importante preparación con el crédito y mantenerlo muy bien porque eso es importantísimo, pero hay dos tipos de situaciones, ¿no? Está la persona que quiere comprar por primera vez, que a lo mejor no tiene crédito establecido todavía o suficiente historial de créditos establecido, y la persona que a lo mejor tiene crédito establecido y puede estar en dos situaciones. Tiene buen crédito establecido, lo ha mantenido, lo ha manejado muy bien, o no tiene muchas deudas, o tiene la persona que a lo mejor está en un proceso de reparación y el puntaje le ha bajado recientemente por varias razones. Es importante, y yo voy a hacer un webinario separado solamente para el crédito nada más en el futuro cercano, porque es muy importante entender qué es el crédito hipotecario o el puntaje de crédito para las hipotecas, cómo manejarlo, cómo crearlo correctamente y qué puntaje preferiblemente debería de tener. Obviamente, siempre se habla de 700 para arriba, pero la realidad es que si usted tiene un crédito, vamos a decir 720, 740 para arriba, usted estaría en el perfil más alto crediticio posible para obtener los mejores términos de su préstamo hipotecario. Eso no quiere decir que con un crédito de 580 usted no puede comprar. Sí puedes comprar, porque como decía, el beneficio de comprar y rentar siempre es mejor comprar que rentar en la mayoría de los casos. ¿Ok? Pero es importante, y eso es al final lo que importa, ¿no? Que dejar de rentar, comprar, porque el crédito es algo que usted puede trabajar y puede mejorar. ¿Ok? Lo puede controlar. Y yo siempre digo, trate de controlar lo que usted pueda controlar. ¿Qué es eso? Crédito, su puntaje lo más alto posible. Si necesita reparación de crédito, vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar qué es lo que necesita hacer. Se le puede hacer algunas recomendaciones para que usted pueda empezar o qué necesita hacer y lo puede hacer usted mismo. Hay herramientas gratis con los buró de créditos hoy en día que lo puedes hacer hasta usted mismo o usted misma sola. Pero también es la parte de educarse, qué es el crédito y mientras más alto lo tengas, más opciones vas a tener para financiamiento. Pero también, si necesitas reparación de crédito, es empezar ahora, es prepararte ahora, no hacerlo cuando usted esté listo para empezar a buscar casa, porque no hay suficiente tiempo y va a usted a probablemente terminar con una tasa de interés más alta que le va a hacer un pago mensual más alto. Cuando usted puede empezar a hacer la preparación ahora, hoy, y quizás en 60 días, 90 días, 120 días, 6 meses, tener el crédito en puntaje un poco más alto, y pueden ser tan cosas tan sencillas como entender la diferencia entre su límite de su tarjeta de crédito, como usted la utiliza, porque no todo es negativo, ¿no? Puede ser la utilización de cómo usted utiliza sus tarjetas de crédito, sus créditos, y a lo mejor sabiendo que mantenerlas bajo el 30% es preferible, porque eso te va a mantener el puntaje un poco más alto. Puede ser algo tan sencillo como eso. Pero bueno, voy a hacer un webinario separado sobre eso. Pero es importante saber que si vamos a aplicar para un préstamo convencional, 620, préstamo de FHA, 580 es el mínimo. Preferiblemente usted lo quiera tener de 680, 700 para arriba, si es posible, y podemos crear un plan para ayudarlo a llegar ahí. Ok, última pregunta, Lu, y podemos completar acá. Gracias a todos por la paciencia. Nos preguntan, Carlos, Carlos Ramírez pregunta, ¿cuáles son los costos adicionales además del pago mensual de la hipoteca?
Ok, excelente pregunta, Carlos. Y dependiendo de donde usted esté localizado, por ejemplo, si está en la Florida, está en Miami, siempre va a tener el costo de administración o de asociación, ¿correcto? Entonces, es algo que es muy importante en diferentes mercados, también en Georgia, en otros estados que si usted está en una subdivisión donde tiene asociación o HOA, ese pago se le va a incluir a usted en el pago mensual de su préstamo. Eso es muy importante entenderlo, es muy importante saber, porque no es solamente hacerle una oferta para la compra de la propiedad, es también saber cuánto se te va a quedar el pago mensual. Entonces, aparte de su pago de hipoteca, de taxes y seguro, bueno, dependiendo si usted está comprando un condominio en Miami, a lo mejor su administración le incluye el seguro, o es posible que no lo incluya. Puede variar. Pero eso es importantísimo porque en muchos casos yo veo clientes en el sur de la Florida en este momento que calificarían, vamos a decir, para una propiedad de $300,000 sin problema, con taxes y seguro. Pero cuando le adicionamos la administración mensual, puede ser 500, 700, 800, hasta $1,000. Increíble cuán alto se ha vuelto la situación ahora en eso. Entonces, ¿qué pasa? Que ya esa persona no calificaría para la hipoteca. So, cuando usted está buscando propiedad con su agente inmobiliario, dependiendo del mercado, puedes preguntarle a gente como Walter, cuál es mi costo de asociación, mi administración. Todo eso se debe de estar mirando desde el principio para que usted no tenga sorpresas después. ¿Ok? Y tomar eso en consideración si usted está en mercados, por ejemplo, que son más condominios para primeros compradores, como es el sur de la Florida. Cuando yo compré mi primera propiedad a los 19 años, fue un condominio en Hialeah. So, y fue un shock para mí. Cuando estaba, $200 en ese momento para mí a los 19 años era demasiado dinero. Y yo digo, espérate, tengo que pagar todo esto más $200. ¿Y qué me incluía? Solamente la basura y el agua. Entonces, hoy en día ha aumentado tremendamente, ¿no? Entonces, estoy viendo administración de $700, $1,000, dependiendo el área, dependiendo el condominio, porque están haciendo special assessment, son assessment adicionales porque la estructura necesita reparación. Entonces, ¿quién paga por eso? El dueño del condominio o los dueños del condominio en grupo. Entonces, eso se le añade a la administración y eso ha pasado mucho en la Florida recientemente. Está mejorando en muchas áreas ahora, en este momento estoy viendo mejoras, pero bueno, eso es algo adicional para tomar en consideración, aparte del pago mensual tradicional que usted escucha para calificar para la compra de una casa, aparte de la hipoteca, el préstamo, el pago del préstamo, los taxes y el seguro, pues si usted tiene administración, eso es algo que tiene que tomar en consideración también. Espero que, bueno, le haya respondido a la pregunta. Y Walter, algunas palabritas finales que quieras decir acá para cerrar. Muchas gracias a todos Bueno, por el tiempo. sí, bueno, agradecerles por su tiempo y sé que si están aquí es porque quieren comprar una casa. Y si quieren comprar una casa, hagan una cita con Tony, conmigo, no se autocalifiquen. Déjenos poderles ayudar y ver qué es lo que usted necesita para poder comprar casa. Yo he tenido casos donde clientes me llaman después que nos comunicamos con Tony, se dan cuenta que están listos para comprar una casa, pero ellos pensaban no estar listos. Y los que no están completamente listos, nosotros les podemos ayudar para ponerlos en esa dirección y alcanzar su sueño lo más pronto posible. No se limiten, es el momento, hay muchas oportunidades afuera y estamos acá para ayudarles. Excelente, Tony. muchas gracias por eso, Walter. Y como siempre, agradecido por el tiempo. Espero que hayan tomado mucha información acá de valor que Walter y yo hemos compartido hoy. El equipo va a estar mandando un link a todos los participantes. Si deseas hacer una consulta conmigo o con Walter, puedes clicar en el link, hacer una cita de 15 minutos. Podemos hablar sobre su situación específica, irlos preparando. El punto de acción hoy es empezar a prepararte, empezar a saber cuál es tu situación específica y qué tipo de preparación necesitas para que empieces el proceso hoy, porque sí es posible hacerlo y no se limite por las noticias, no se limite por lo que usted no sepa. Para eso estamos acá, para responderle esas preguntas y llevarlo de la mano durante el proceso de comprar su primera casa, sea para vivir o sea para inversión. So, como siempre, muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente fin de semana, un excelente sábado y nos vemos en el próximo webinario. Gracias. Gracias. Gracias.